Contentos. Son poquitos, pero gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros debemos de compartir lo que Dios hace en favor de cada uno. Yo les insto y les digo, pues los animo, que se levanten a contar las cosas, las maravillas y lo que Dios hace en nuestras vidas. Y así ayudaremos a otros que están en el camino, porque de una o de otra forma tenemos que predicar la palabra. En esta mañana le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y mire usted, quiero compartir también una hermosa palabra que cada cristiano debe conocer, porque es un salmo muy conocido. El Salmo 100, perdón, 100, porque el 100 no existe. Mire, le voy a decir una cosa también. Estoy aquí como que si fuera la primera vez. Y me atacaron un temor que ustedes no se imaginan. Pero les digo una cosa. El miedo es natural que el ser humano lo tenga. Lo que no es natural es que el miedo te domine. Eso sí no es natural. Y en el nombre de Jesucristo, pues, voy a leerles esta lectura y verdaderamente para mí van a tener que ser un púlpito pequeño. Pero la gloria es de Dios. ¿Todos tienen su Biblia? Sí. ¿Todos la sacaron? Sí. Bueno, como decía la semana pasada, vendan su celular y cómprense su Biblia a aquel que no la tiene. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué? Con regocijo. Entonces, quítense esa cara de tristeza. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y bueno en gran manera. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Este salmo es muy hermoso, porque nos dice cómo debemos de entrar, cómo debemos de estar aquí. Debe ser un regocijo que la gente allá afuera se reúna a ver qué es lo que le pasa a los evangélicos. Pero a veces estamos más calladitos que el mundo. Pero gloria a Dios, aquí estamos. Vamos a ver. Miren, mis hermanos, y oren por mí. Y uno que quiera darme un vasito de agua se lo voy a agradecer. Porque, y es verdad, no es la primera vez que me paro aquí, pero hoy me siento así. Pero que el Señor reprenda al Satanás. Porque le digo una cosa, aunque eres maloso, trabaja para Dios. Y si trabaja para Dios, también para nosotros. Y todo el mundo se queda callado. Como que le tienen miedo. Mira, hermano pastor. Digan amén. Amén. El diablo trabaja y Dios arregla todas las cosas para que su maldad sea de bendición para nosotros. Amén. Y a veces nos estamos quejando el diablo. Y mientras Él está trabajando, Dios también.
y a favor nuestro. Miren, le quería decir, ¿tengo hora, hermano? Sí, 5 minutos. ¡Ay! En 5 minutos no puedo, tendré que para la otra semana le doy la otra mitad. Miren, mi hijo pues se vino hacia acá, hacia esta tierra que no conocíamos. Pero Dios sí, Dios le plació que nosotros nos viniéramos para acá. Ya tenía tiempo viviendo con mi hija y usted sabe que al pasar el tiempo uno tiene que buscar su manera de independizarse. Y bueno, estábamos en esa cosa, pero el diablo también estaba metiendo su uña. Llega y se forma un problema que fue la gota que derramó el vaso. Yo le digo a mi hijo, bueno hijo, ya tú tienes que salir. Y yo por apoyarlo y darle ánimo le dije, vamos a buscar por allí una habitación. Yo te digo, yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Entonces, él se me queda callado porque él es muy nervioso. Él pensaba cómo poder pagar, cómo poder hacer esto, cómo poder... Pero uno, las madres, cuando ve a sus hijos así, y bueno, trata de ayudarlos de diferentes maneras. Le digo, yo me voy a ir contigo. La situación que yo estoy pasando, sabes que yo lo que genero es gasto. Así que vamos a ver si conseguimos algo pequeño que tú puedas pagarlo, yo te ayudo y bueno, vamos a ver cómo salimos adelante. Y yo pensaba en mi cabeza, yo digo, algo, si yo consiguiera algo para cuidar y generar un poco más de dinero, para así pues solventar los gastos. Y a veces veía los pisos y yo decía, ay Dios, un piso de eso, bonito, pero no podemos pagarlo. Tenemos que buscar algo pequeño. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Uno piensa pequeño. Y Dios no quiere que nosotros pensemos de esa manera. Que pensemos en grande. Porque Él quiere bendecir nuestra vida en grande. Dios no es Dios de miseria ni de poquito. Dios es de cosas grandes. ¿Usted no lo cree? Pues yo sí lo creo. Yo sí lo creo, mi hermana. Y estamos en esa condición. Y me asomo por la ventana y veo un día que están haciendo el piso de abajo. Y yo le digo a mi hija, ay hija, mira, ese piso como que lo desocuparon. Pero yo decía entre mí, ay Señor, para poderlo pagar no voy a poder. Y se nos olvida que tenemos un Padre que es el dueño del oro, de la plata, y que hace milagros. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. No varía ni cambia. Y dije, vamos a curiosear, porque así lo hice, ¿verdad? Porque no tenía, ¿cómo le digo? ¿Cómo es la palabra? Intención de alquilarlo, ni mucho menos, porque había que tener ya el dinero. Nos bajamos y ella habla con el dueño. Entonces él le dice que sí, que puede ir a verlo. Ahí mismito estábamos las dos mirando ese apartamento. Yo digo, pero mira niño, y hay la azotea y la broma esta, y bueno, estaba bonito. Resulta ser que ella le dice al esposo, mira el piso de abajo, está en muy buen estado y el Señor se lo arregló de una manera, cambió el baño, la cocina la arregló, mandó a parar un closet, bueno, estaba muy bonito. El esposo de ella le dice, me gusta ese piso. Mire mi hermano,
Si a mí me dicen que es la hija mía que va a salir de allí, de donde estamos, porque ella era la que pagaba, ella era la dueña de ese piso, era la que estaba ahí, no tenía necesidad de irse. Si alguien me dice a mí, tu hija va a salir y tú te quedas ahí, no lo fuera creído nunca. Entonces, y eso fue así de rápido. Ellos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes se quedan con el piso de arriba y nosotros nos vamos con el abajo. Yo digo, pero ¿cómo, niña? Aquel piso es más bonito que este. La madera es mejor, el piso es mejor. Y bueno, yo digo, no, nosotros nos venimos para acá. Así empieza a obrar Dios. Y le digo yo, bueno, así será, y me pongo a pensar, ¿y cómo haremos ahora para pagar? Usted sabe que hay que pagar el depósito y hay que pagar todas esas cosas, pero ¿se pudo pagar? Empieza mi hija a hacer la mudanza. Le digo, ay Dios, sacó la nevera, sacó el televisor y sacó la lavadora y todo iba quedando pegadito. Y yo le digo a mi hijo, mira cómo estamos quedando sin nada. Y digo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Llega una señora, una vecina, amiga de mi hija, y estamos en todo ese detalle, y dice ella, yo tengo una vecina que en el trastero tiene una lavadora. Aunque ya mi hija me había dicho, bueno, no hay ningún problema, mamá, tú vas allá, lavas, y todo lo que tú necesites vas allá y lo buscas. Pero como que no es muy sabroso, ¿verdad? Ella quiere su espacio y yo quiero el mío. Pero como nos íbamos a quedar sin nada, yo le digo, bueno, yo pregúntele a la señora si vende aquella lavadora. Y vamos a ver. Al día siguiente me llama y me dice, sí, la vende. Estamos en el trastero, ven a ver la lavadora. Y yo me voy a ver la lavadora. Es verdad, yo digo, cuando vi la lavadora la vi en muy buen estado y digo, servía, yo digo, para mí está estupenda. Y bueno, y le hice negocio. Allí vi un colchón grandísimo y le dije, ¿el colchón? Sí, lo puedo vender también, véndamelo pues. Y ella me dio, y vi una máquina de coser así, y esa máquina, bueno, si quieres te la llevas y si sirve la usas y todo, y si no, bueno, ve qué es lo que hace con ella. Y te llevas esta mesita y te llevas esta cortina y ya que le digo, bueno, y mi hija, mamá, ¿a ti no te da pena? Yo le dije, a mí no, niña, porque yo no vine para esta peli, yo vine a comprar esta lavadora. Ahora que si ella quiso esto, la gloria es de Dios. Venimos con todo eso, seguimos bajando los corotos a la niña, le llega una nevera, como ella tiene su nevera nueva, ella le dice al dueño del piso, yo no necesito nevera, pero si usted lo puede pasar para el piso de arriba, páselo. Es verdad, ahí llegó la nevera. Entonces ya teníamos nevera, teníamos lavadora, teníamos cocina y ya mi hijo tenía un televisor. Yo, bueno, hijo, ya no estamos tan peladitos así, ya tenemos eso. Ya mi hija me había dicho, bueno, compartimos las cosas de la cocina. Tú te quedas con esta soya y este sartén y esto, y mientras puedas comprar algo más. Yo digo, bueno, la gloria es de Dios. Llegan el día lunes y me visita una hermana. Porque mi hija también se había llevado el juego de comedor. Habíamos quedado sin silla. Yo me había dejado una de hielo que tenía allá. Y entonces me dice, hermana, yo voy a hablar con un señor que hace negocio y tiene un trabajo que le cambia cosas y a veces que tiene. Al día siguiente me llama porque él me dice, hermana, le tengo un mueble, una poltrona y unas mesitas de esas de centro. Y yo digo, bueno, tráigame.
Entonces ahí tuve muebles, sillas, nevera, cocina. El apartamento estaba equipado. Porque Dios ve la necesidad de uno. Y nosotros somos sus hijos. ¿Qué madre no se conduele con sus hijos cuando está pasando una necesidad? Y si tiene hambre no le da su comida y ella se queda sin comer. Por eso es que dicen que las madres no mueren las hijas. Las madres le dan la comida a los hijos, aunque ellas se queden sin comer. Nosotros tenemos un Padre que es todopoderoso. Un Padre que a veces no conocemos. Y a veces usted cree que Dios no puede hacer algo por usted, por su condición. A veces vemos la condición que nosotros tenemos, que si no tenemos el dinero, que si no tenemos un buen trabajo, que si no tenemos esto, no podemos. Ahí tengo un apartamento equipado, no con cosas de último modelo, pero sí me sirve y me han seguido sirviendo. Y la gloria es de Dios. Amén. Porque parece un cuento, parece cosa de cuento, pero así trabaja Dios, porque Dios hace cosas sobrenaturales y más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Nunca jamás pensé yo estar viviendo en uno de esos pisos. Ustedes no lo conocen, pero están invitados para que puedan ir cuantas veces quieran y cuando quieran. La manera que lo conocen la hermana que fue una vez. Pero Dios los ama, mi hermana. Dios los ama. Y crean en el amor y la grandeza de Dios. No es porque yo tenga una fe que parte este techo. No es porque yo sea algo más que cada uno de ustedes, sino es la gracia y la misericordia de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, y dejo el espacio para que mi hermano venga porque ya está pasando el tiempo corre. Y después le contaré otros más. Y es una forma de predicar también la palabra, de esas grandezas que Dios hace con cada uno de nosotros. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Y con nosotros nuestro hermano pastor. Gracias, mi hermano. Amén. Qué bueno, ¿no? Poder oír a algún hermano, alguna hermana que comparte lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Abre tu Biblia en Éxodo. Éxodo capítulo 10, 11, 12, nos vamos a mover un poquito por ahí. ¿Ya lo tienen? Amén. Es el momento en el que va a terminar todo, ¿verdad? La última plaga, la muerte de los primogénitos, donde Dios va a establecer un principio y un final en esa era de la historia, así como puso, ¿verdad?, un principio y un final en la era de Noé, por ejemplo, ¿verdad?, y en tantos otros momentos de la historia cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y vamos viendo cómo Dios va poniendo principio y final a las diferentes etapas del ser humano sobre la faz de la tierra. Pero yo encuentro, la verdad, que un paralelismo bastante parecido, ¿verdad?, a este tiempo final en cuanto a Egipto, en cuanto a Israel, en cuanto a nosotros, en cuanto a la Iglesia, en cuanto a los tiempos finales en los cuales ya estamos viviendo. Antes de la muerte de los primogénitos, hermanos, vino, ¿verdad?, como ya vimos un poquito la semana pasada, la plaga de la oscuridad, donde nadie podía ver, donde nadie podía ni tan siquiera palpar lo que tenía a su alrededor. Y déjame decirte que vivimos unos tiempos oscuros y difíciles espiritualmente hablando.
y donde la iglesia, hermanos, es la única referencia que va a quedar sobre la faz de la tierra en cuanto a la verdad, en cuanto a la luz de Cristo. Yo te animo a que seas un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Dice el salmista, ¿qué alumbra su camino? ¿Qué alumbra el camino del salmista? La palabra de Dios. Amén. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Hermanos, va a ser la única referencia que vamos a tener para poder sobrellevar nuestra fe. Para no caer en la desesperación y para no caer en las falsas doctrinas y en los movimientos raros, mezclados, espirituales, que ni tan siquiera estamos empezando a ver y a observar, pero que se están uniendo de una manera tangible, ¿verdad? Y rápida, y donde esas oscuridades demoníacas profundas son permitidas por Dios para engañar a millones de personas que no han querido escuchar la verdad. Faraón tuvo la oportunidad durante 10 ocasiones de poder escuchar la palabra de Dios, de poder doblegar su voluntad, de poder humillarse delante de Dios, y no hizo absolutamente caso, hasta que Dios pone juicio sobre él y cierra su corazón y endurece su corazón. Y vimos la semana pasada, ¿verdad?, hasta cuándo vas a seguir endureciendo tu corazón delante de Dios. Ahora había un lugar en todo Egipto donde sí había luz, y era en la tierra, ¿verdad?, donde estaban los hijos de Israel. Y hermanos, en este tiempo final, en tu hogar, en tu vida, que haya luz de Cristo. Que busquemos el rostro de Dios, que busquemos la presencia de Dios para ser llevados a esa luz eterna, y que en nuestras vidas, en nuestras familias, no venga la oscuridad, y que podamos soportar, ¿verdad?, en estos tiempos finales, con la verdad de la palabra de Dios, enfrentar y confrontar las tinieblas. Ahora, en el final del capítulo 10 hay unas palabras de Faraón, quizás ya harto, ¿verdad?, de todas las plagas que habían venido sobre Egipto. Y dice Faraón en el versículo 28, retírate de mí. Vete, Moisés. No quiero volver otra vez tu rostro. Guárdate de que veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Tremenda advertencia de Faraón, ¿no? Un faraón cansado ya de todas las plagas, un faraón cansado ya de todo lo que había visto sobre Egipto, sigue orgulloso y dice, retírate de mi presencia, guárdate de que no veas mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y así va a ser, hermanos, con los cristianos y con la iglesia en este tiempo final. El mundo va a desecharnos. El mundo va a decir, largaos, iros, no queremos saber de vosotros, no queremos que nos sigáis predicando la palabra de Dios, no queremos seguir oyendo de vuestro Dios, no queremos seguir oyendo de vuestras doctrinas, no queremos seguir oyendo de vuestras profecías. Iros, o moriréis. Y muchos morirán por causa del Evangelio. Y Moisés responde, bien has dicho, no veré más tu rostro. Así que Dios prepara en este tiempo final, hermanos, en medio de la oscuridad en las cuales está viviendo el ser humano. Déjame decirte, ningún país, ninguna nación está preparada para lo que viene sobre el mundo.
No hay ninguna comunidad, no hay ningún poder económico, político o social capacitado para manejar las situaciones y las tempestades que Dios va a levantar sobre el mundo. Porque el mundo está desechando la palabra de Dios. Porque el mundo está desechando la corrección de Dios. Porque el mundo está desechando la verdad de Dios. Ojalá, hermanos, que no sea así en nuestras vidas, sino que aceptemos la corrección de Dios en cada uno de nosotros. Que cuando Dios venga a nuestras vidas con una palabra, verdad, donde nos dé en el lugar donde nos duele y nos hable acerca de cambiar y nos hable acerca de doblegar nuestras vidas, seamos obedientes y no seamos como Faraón, orgullosos, que no damos nuestro brazo a torcer. Pero este es el tiempo, hermanos, en el que se tienen que levantar los valientes de las iglesias, los valientes de Dios. Confrontaremos la oscuridad dentro de nuestros propios hogares. Confrontaremos la oscuridad dentro de nuestros propios matrimonios. Confrontaremos la oscuridad dentro de la educación de nuestros hijos. Confrontaremos la oscuridad aún dentro de las iglesias. Pero yo le pido a Dios en este tiempo que Dios nos dé gracia para que podamos tener luz en medio de tantas tinieblas. Yo no sé cuánto crecerá la iglesia o dejará de crecer, pero lo que sí que le pido a Dios es que no falte su luz, que no falte su palabra. Yo no estoy tan comprometido por cuántos pastorearé, sino cómo pastorearé. Yo no estoy tan comprometido como a cuántos predicaré, sino qué predicaré. Hay un término que ya se ha acuñado en internet. Lo leía en estos días, salía en un noticiero y es cristofascismo. El cristofascismo se le llama a aquellos cristianos que hablan del pecado, que hablan del infierno, que hablan de que el hombre tiene que humillarse, de que el hombre tiene que buscar a Dios y de que sin Cristo no hay salida. Cristofascismo es todos aquellos que no aceptan los principios que el mundo está trayendo sobre las familias. Cristofascismo es decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, única y exclusivamente. Cristofascismo es decir que solamente podemos estar casados delante de Dios, tal y como Él lo hizo en Génesis capítulo 3, capítulo 2, donde Él mismo casó a Adán y a Eva. Cristofascismo es decirles a nuestros hijos que no pueden elegir su género. Y están diciendo en internet que mucho cuidado con los cristofascistas que están creciendo mucho en las redes sociales. Ay, hermanos, Faraón no quiere a Moisés. ¿Por qué no quiere a Moisés? Porque Moisés representa la presencia de Dios. Moisés representa la autoridad de Dios. Moisés representa la unción de Dios. Moisés representa la autoridad de Dios. Y esta generación no quiere la autoridad de Dios sobre sus vidas.
Y no sé por qué en estos últimos días, ¿verdad?, siempre estaba llegando a mi corazón una y otra vez esta palabra. Retiraos de mí, como dijo Faraón. Oh, hermanos, este mundo nos va a odiar. Quizás tus hijos te van a odiar. Quizás tu esposo te eche de tu casa. Pero allí estaba Moisés, convencido de quién lo había llamado. Amén. ¿Quién nos ha llamado, hermanos? ¿A quién vamos a dar cuentas? No somos responsables a estos gobiernos. Los respetaremos siempre y cuando no vayan en contra de las Escrituras, de la palabra de Dios. La primera iglesia tuvo una confrontación con Roma por no aceptar al emperador como Dios, por no aceptar la divinidad del emperador romano. Ellos no doblegaron sus rodillas ante ese gobierno. Los amigos de Daniel en Babilonia, ¿se acuerdan? Fueron echados al horno de fuego exactamente por lo mismo. Cuando yo toque las flautas y esto, ustedes todos se doblarán, ¿verdad? Y se postrarán delante de este Dios. Y eso es lo que el mundo está haciendo, hermanos. Tocando flautas y música para que todos se postren y adoren al mismo infierno. Así que Dios determina la muerte de todos los primogénitos. Versículo 1 del capítulo 11. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Moisés no le dice: mañana van a morir los primogénitos. Moisés habla de esta última plaga sin determinar el día. Y dice a Israel: ustedes se van a preparar para esa última plaga. Ustedes van a coger un cordero. Capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en las que has de comer. Si ustedes quieren escapar de esta última plaga, si ustedes no quieren perecer con los egipcios, solamente hay una alternativa, y es que ustedes van a tomar un animal, un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Lo van a degollar, van a coger esa sangre, la van a poner sobre los dinteles y las puertas de sus hogares.
¿Ustedes quieren escapar en este último tiempo de lo que Dios trae sobre el mundo? ¿Quieren? Necesitamos la sangre de Cristo sobre nuestros hogares. Necesitamos la sangre de Cristo en los dinteles de nuestras puertas. Necesitamos la sangre de Cristo dentro de nuestros hogares. Cuando nosotros seamos llevados a la presencia de Dios, hermanos, no estará en entredicho qué hicimos o dejemos de hacer, ¿verdad? Si fuimos buenos o si fuimos malos, sino si realmente la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Si esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros, ¿verdad?, la hemos aceptado en nuestras vidas, nos hemos comprometido con Dios, hemos nacido de nuevo y esa sangre hablará por nosotros. La sangre que estaba sobre esas puertas hablaba sobre esas personas que estaban ahí dentro. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar por esas calles y veía aquella sangre, seguía de largo y no entraba en ese lugar. Hay una advertencia de parte de Dios para la iglesia que poco se escucha. Se oía mucho más antiguamente, en otros tiempos, ¿verdad? Si era acerca del arrebatamiento de la iglesia. Es como si pudiésemos coger este pasaje de Éxodo capítulo 11 y Éxodo capítulo 12, la muerte de los primogénitos, la sangre del cordero, ¿verdad? Y cómo ellos iban a ser sacados de Egipto en una sola noche. Como nosotros, hermanos, hemos sido llamados a salir de Egipto en un abrir y cerrar de ojos. Como nosotros, ¿verdad?, seremos llamados desde el mismo cielo, ¿verdad?, y seremos llamados de parte de Dios para salir de este lugar e irnos a vivir con Cristo. Eso solamente va a suceder si la sangre de Cristo está sobre nosotros. No si venimos al culto o no venimos al culto, no si estamos en esta religión o la otra religión, no si hemos depositado todas nuestras finanzas o hemos regalado todo lo que poseíamos, no, si Jesús realmente es el centro de nuestras vidas y su sangre cubre nuestros pecados. No hay salvación fuera de Cristo. Eso es lo que significa la Pascua. Eso es lo que significa ese cordero sin mancha. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en la iglesia romana, no hay salvación en la iglesia evangélica, no hay salvación en el budismo, no hay salvación en el islam. Solo hay salvación a través de Cristo Jesús. Aunque llegue un momento en el que no nos lo permitan decir. Hermanos, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una senda, solo hay una puerta, solo hay un cordero. Ve un momento a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Pablo dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Ese es el misterio de que Pablo habla. Tremendo día. Tremendo día. Cuando nosotros, hermanos, seamos sacados de Egipto, cuando nosotros seamos sacados de este mundo, de esta Babilonia, ¿verdad?, de este sistema, y seamos transformados en los cielos, en el arrebatamiento de la iglesia. El mundo, hermanos, un día que habrá clamado para que la iglesia se vaya, desaparezca, que no querrán seguir oyendo la palabra de Dios, que desecharán una y otra vez las Escrituras, un día se librarán de nosotros, pero será porque Cristo nos haya llevado a su presencia. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, todos los que están bajo la sangre del Cordero seremos transformados en los cielos. Venía con mi madre el miércoles, por ahí por el norte, por la conexión esa de La Guancha, y estábamos compartiendo esto. Yo le decía, imagínate que en este instante el Señor se lleva a su iglesia. Y esta furgoneta seguirá caminando. Se estrellará contra la mediana, daría vueltas de campana, los coches de detrás frenarían. ¿Qué ha pasado? Abrirán las puertas, no hay nadie. No hay nadie. Hay unos vaqueros, hay unas camisetas, hay un reloj, hay un teléfono móvil. Hay señales de vida, pero no hay nadie. Cuando tú quizás estés viajando en un avión, en el asiento 14B, el Señor venga y en un instante el 14B se queda vacío. ¿Tú te imaginas al de al lado el brinco que va a pegar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Iros de mi presencia, dijo Faraón. No os quiero más. Y déjame decirte algo, cuando la iglesia sea arrebatada, que es el único estandarte que queda del Dios omnipotente sobre la faz de la tierra, ¿qué va a suceder con los que se queden aquí? Quizás algunos te han predicado y te han dicho, bueno, si el arrebatamiento sucede, los que se quedaron y fueron cristianos, nunca fueron cristianos, porque si no hubiesen sido arrebatados, pagarán con su vida su salvación. Eso no es verdad. Si cuando Cristo se lleve a los suyos, tú no te has ido, tú no puedes ser salvo. Solamente habrá salvación después del arrebatamiento de la iglesia con Israel. Pero todos aquellos que hayan oído la palabra de Dios, que hayan escuchado las verdades del Evangelio y no hayan querido y hayan endurecido su corazón, ya todo terminó. Así como no hubo salvación para la generación de Noé, que no entró en el arca, ¿alguno se pudo salvar flotando sobre un tronco? ¿No había árboles?
Cuando Dios le dice a Israel, hagan la Pascua, y les está hablando de un mandamiento, hermanos, que es desde antes de la ley, porque ya Abraham tomó de la Pascua con Melquisedec, que le dio pan y vino, símbolos de la carne y de la sangre de Cristo. Y cuando Dios habla en Éxodo capítulo 11 y dice que eso tendría que ser de generación en generación y que siempre sería un recordatorio, nosotros lo seguimos haciendo aún hoy en nuestros días cuando participamos de la mesa del Señor. Ahora, ¿cómo había que tomar la Pascua? Versículo 11. Lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, es decir, vuestro petate en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. No era una cena cualquiera, no era un momento cualquiera, hermanos. Era un momento de la historia en la que Israel tenía que estar preparado para salir corriendo en el momento en el que Dios determinase que era el instante de su salida. Ahora, ¿cómo están los cristianos? ¿Cómo está la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿Está ceñida? ¿Tenemos ceñidos nuestros lomos? ¿Tenemos puesto nuestro calzado en nuestros pies? ¿Tenemos el petate preparado para salir corriendo en cualquier momento? ¿O estamos tumbados en el sofá, relajados, pensando todavía hay tiempo? Pensando, bueno, todavía no ha llegado el momento de salir, todavía tengo tiempo para acercarme a Dios, todavía tengo tiempo para consagrarme a Dios, todavía tengo tiempo para servirle a Dios. Esa no es la Pascua. La Pascua nos habla de este momento en el que dice, no, la tenéis que comer preparados para salir por la puerta corriendo. No vais a cenar y os vais a ir a dormir, no vais a cenar ese cordero y os vais a empachar de ese cordero y vais a pasar la noche allí durmiendo tranquilamente. No, tenéis que estar preparados porque vais a salir de Egipto en el momento en el que yo lo determine. Pero nos acomodamos. ¿Cuántas personas no tienen un llamado de Dios en sus vidas y no están cumpliendo con ese llamado que Dios tiene sobre sus vidas? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado para que los sirvamos y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? La Pascua, hermanos, es para aquellos que no quieren dormirse, sino que quieren estar alertas para salir corriendo en el momento que Dios los llame. No te acomodes en tu sofá. No te acomodes en tu casa. No te acomodes en tus finanzas. El tiempo está llegando, hermanos, y lo siento de parte de Dios. La aceleración tan tremenda que Dios va a traer al mundo. Cuando estábamos en medio de la pandemia, yo compartí algo. Y yo vi que la pandemia era un momento, 2 años y medio antes, fíjate tú, yo estaba por el sur. Y yo trabajando y de repente empecé a ver como una oscuridad se cernía sobre todo el mundo. Yo no sabía lo que era y lo escribí, está escrito con fecha y día. Llamé a mi padre y digo, mira, estoy recibiendo algo que no entiendo nada. Y yo sentía como venía algo sobre el mundo que iba a paralizar el mundo completamente. Y que el mundo se iba a frenar. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿y qué va a pasar con las hipotecas y con los créditos y con todas estas cosas? Dios me dijo, lo van a paralizar todo.
van a permitir que las personas dejen de pagar sus créditos. Pero viene algo que va a acelerar mis tiempos. Ya que yo no lo entendí, yo lo escribí, allí lo tengo guardado en un cajón. Pero cuando vino la pandemia yo entendí que Dios había parado el mundo para que el mundo tuviese un tiempo de gracia para pensar. Dios cerró todos los templos de todas las religiones. No se podía reunir nadie ni en nombre de Alá, ni en nombre de Jehová, ni en nombre de Cristo, ni de la Santísima María. Nadie podía ejercer sus cultos. Era como si Dios hubiese traído un silencio a la tierra para que pensara cuál iba a ser el futuro, para que pensara en qué estaban y cómo estaban haciendo las cosas y a partir de ahí qué iba a acontecer. Y yo recuerdo una predicación que les di por internet cuando se tenía que, ¿verdad?, que teníamos que predicar de esa manera, y les dije: cuando pase la pandemia, yo siento de parte de Dios de que se va a acelerar el proceso de una manera tremenda. Los años van a empezar a ser meses, las décadas van a ser años y los meses van a ser horas. Y yo sentía, cuando estaba preparando esta predicación, hermanos, yo sentía de parte de Dios: dile a mi pueblo que salgan de Babilonia, que Faraón no nos quiere, hermanos. Faraón no quiere a la iglesia. Este mundo no quiere a la iglesia. Este mundo no puede soportar la predicación de la palabra viva y eficaz de la espada, que es más cortante que dos filos. Dile a mi pueblo que se ponga debajo de mi sangre. Que se ponga debajo de mi sangre. Ojalá todos los que hoy estáis escuchando esta palabra seáis llevados a la presencia de Dios. Ojalá. Pero para que eso suceda, tienen que tomar decisiones drásticas, dolorosas. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que estar preparada en este tiempo, como el versículo 11, ceñidos vuestros lomos. Ciñe tus lomos. Ceñir los lomos era apretar, ¿verdad?, esas ropas, esas túnicas. No había pantalones, entonces había que ceñir los lomos para cuando corrieses, que no te cayeses. Con el calzado en tus pies. ¿Sabes lo primero que hacemos para estar cómodos cuando llegamos a nuestras casas? Nos quitamos los zapatos. ¿Para qué? Si no vamos a salir a ningún lado, ¿verdad? Hay cristianos que tienen los zapatos. ¿Cuáles son las sandalias? ¿El apresto de qué? Del Evangelio. Amén. Predicando el Evangelio. El calzado en nuestros pies, hermanos, predicando el Evangelio a las personas que nos rodean. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Aunque seamos cristofascistas.
Aluciné con ese término. Nunca se me habría ocurrido. Mira que pensé, ¿cómo nos van a llamar a los cristianos que digamos las cosas como Dios dice que las digamos? No se me ocurría ningún nombre. Porque a los musulmanes ya los conocemos, ¿no? Yihadistas, ¿verdad? Cuando yo hablo con muchos musulmanes me dicen, no, Israel, esos no son musulmanes, son yihadistas. Cuando hablamos de los judíos, ¿qué son? Ortodoxos. Y yo siempre pensé, ¿y cómo nos van a llamar a los cristianos verdaderos? Ya lo sabes. Eres un cristofascista. Comeréis el cordero y los panes sin levadura apresuradamente. Hay prisa. Hay prisa. Es la Pascua de Jehová. Hay prisa, hermanos, de parte de Dios, de poner fin a la locura del ser humano, de poner fin a las ideologías que están destruyendo a nuestros hijos, las ideologías que están destruyendo nuestros matrimonios. No vas a encontrar una sola película que hable bien del matrimonio. Por norma, en Netflix, cualquier serie o película tiene que aparecer algo de esa ideología. Algo. Disney ha determinado que en los próximos años tienen que empezar a proliferar los muñequitos tipo Mickey Mouse, tipo princesa, ¿sí? Todas estas que sean inclusivos con la ideología de género. Muchos norteamericanos cristianos se han dado de baja en Disney. Ya no pagan Disney. Yo soy muy radical, ¿sabes? Cuando una cadena de alimentos no nos permitió recoger los alimentos que iban a perecer por causa de una predicación acerca de que la homosexualidad era pecado, y la mayor dirigente de esas cadenas era lesbiana, y llamó a todos los centros de toda España y dijo: a partir de hoy, a Remar no se le da alimentos por causa de esa predicación. Jamás he pisado uno de sus supermercados. Jamás. Jamás pisaré Disney World. ¿Tú ibas a ir con Disney World con tus niños? Pues no vayas. ¿Cómo lo ves? Yo me enteré de un escritor que me gusta mucho, que él dijo: el cristianismo está muerto y bien muerto, la iglesia está muerta y bien muerta. Y nunca he vuelto a comprar un libro de él. No, hermanos. Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a tomar la Pascua. Amén. Y no podemos participar del cuerpo de Cristo y participar del mundo. No podemos participar de la sangre y del cuerpo de Cristo y participar de las inmundicias del infierno.
Por eso yo en la iglesia cuando tomamos la Santa Cena siempre digo aquellos que estén bautizados. Aquellos que realmente hayan determinado como adultos decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser un seguidor de Cristo, yo quiero morir a mis pecados y quiero nacer de nuevo y quiero tomar de esa Pascua. No cualquiera que pueda entrar por la puerta, sino solo aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, que han tomado del Cordero Pascual, de la sangre y de la carne de Cristo Jesús. Se ha producido un revuelo tremendo en Internet porque uno de los apologéticas más importantes, con más seguidores en Internet, ha dicho: dejo de ser evangélico y ahora soy católico. Ahí está dando sus razones. Y así, hermanos, cantidad y cantidad y cantidad de gente que se va a bajar, que se va a ir, que va a retroceder. Versículo 17, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Guardaréis este mandamiento perpetuamente. Porque estaba hablando de Cristo. Porque estaba hablando de Cristo. Y la eternidad de Cristo estaba expuesta gráficamente en la Pascua. No iba a ser solo algo del pueblo de Israel. No iba a ser solo una fiesta en un momento determinado del Antiguo Testamento, sino que tendría cumplimiento en la encarnación de Dios, en el Dios hecho hombre. Ve un momento a Lucas capítulo 22. Y vamos terminando, amén. Lucas 22. Que se nos va la hora. Lucas 22, versículo 7. Y llegó el día de los panes sin levadura. Siglos y siglos haciendo y haciendo y haciendo ese mandamiento que Dios les había dicho a su pueblo desde antes de que hubiesen salido de Egipto, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahí se estaba refiriendo a Éxodo capítulo 12. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado que llegara este momento. Eran las últimas horas de Cristo con vida. Cristo se enfrentaba a la cruz. Cristo se enfrentaba a la violencia de Roma, a la violencia de los judíos. Cristo se enfrentaba solo al sufrimiento. Y Él dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué? Porque en ella estamos cumpliendo lo que yo os dije siglos atrás. Esta Pascua va a alcanzar no solamente a los judíos, esta Pascua va a alcanzar a todos los hombres de la faz de la tierra. No importará dónde hayan nacido, no importará cuál haya sido el lugar en el que nacieron, cuáles fueron sus padres, no importará en qué idioma hablen, esta Pascua va a alcanzar a todos los seres vivientes que quieran. Cuánto he deseado tomar con vosotros esta Pascua
Porque os digo, versículo 16, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que, hermanos, hay una Pascua todavía pendiente que tenemos que tomar. Hay todavía una Santa Cena, hay todavía un momento en el que vamos a partir el pan y vamos a beber del vino. Hay todavía un momento en el que lo vamos a hacer eternamente y es en el reino de los cielos. Cuando seamos casados con su Hijo Jesucristo. Amén. La Pascua no termina, hermanos. La Pascua se adentra en la infinidad de los tiempos, en la eternidad de los tiempos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Todavía un día tomaremos la Pascua con el mismo Cristo cara a cara. Cara a cara. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y hermanos, ¿pisaremos la sangre de Cristo? ¿Humillaremos la carne de Cristo una vez más? No. Cristo padeció una sola vez por todos nosotros. Yo te digo en esta mañana, ciñe tus lomos. Prepárate con el calzado. Estate alerta, porque viene la última Pascua. La última Pascua. Y ojalá todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana, al sonar de la trompeta, seamos llevados a la presencia de Dios. Pero hay una advertencia clara en la palabra de Dios. 2 estarán durmiendo en la misma cama. Uno será arrebatado y el otro quedará durmiendo. 2 estarán trabajando en el campo juntamente. Uno será arrebatado y el otro será dejado. Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Señor, sabemos que nos enfrentamos a un faraón que no quiere ni vernos. Sabemos que nos enfrentamos en este tiempo a unas autoridades públicas que no nos quieren. Que nos enfrentamos, oh Dios, a un abismo entre el mundo y la iglesia, entre los que están bajo el pacto de la sangre de Cristo y los que están en la Babilonia, en el ecumenismo, en las ideas, en las filosofías. Padre, en esta mañana, Jesús, que pongamos nuestra vida en orden, Señor. Que pongamos nuestra vida en orden, Jesús. Que tu palabra, Señor, no sea solamente oída por nosotros, sino obedecida por nosotros, Padre.
Que no sea solamente algo, Señor, que ha entrado en nuestros oídos, que nos habrá gustado más o nos habrá gustado menos. No, Señor, sino que seamos obedientes. Que tú nos estás llamando en este tiempo como a Israel a salir de Egipto, Señor. Que ya Faraón no nos quiere, que los egipcios no nos quieren, que molestamos y que aún molestaremos mucho más en los tiempos venideros. Danos gracias, Señor. Danos fuerzas, oh Dios. Porque aún tu palabra dice, si no fueren acortados esos días, ninguno sería salvo. Oh Dios, qué presión va a venir sobre tus hijos, Padre. Pero que esa sangre derramada en la cruz, Señor, esté sobre nuestras vidas, Padre. Que no nos olvidemos, Señor, de que estamos al abrigo del Altísimo, Señor. Guardados por el Omnipotente, protegidos por el Dios Todopoderoso. Que no habrá nada, Señor, que llegue a nuestras vidas que no haya de ser convertido en bendición por parte tuya, Señor. Prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestra alma, Señor, para que estemos preparados para irnos contigo, Jesús, celebrando esa Pascua en las bodas del Cordero, Señor. Cuando tú nos lleves al lugar de tu presencia, Señor, y allí te veremos cara a cara, Señor. Las tumbas de los cementerios serán removidas porque los cuerpos de los cristianos serán llevados. Aleluya. Y no será, Señor, como en estos días, Padre, donde están buscando entre los muertos. Tú has resucitado, Señor. Y los cuerpos de nuestros hermanos que ya fallecieron, Señor, ahí están esperando. Cuando tú des la orden, Señor, para sacar a tu pueblo, oh Dios, del dominio de Faraón, y nos sacarás con gran victoria y con gran poder, Señor. Y ya no habrá enfermedad en nuestros cuerpos, Señor. Y ya no habrá falta de nada en nuestras vidas, Señor. Ni habrá calor, ni habrá frío, Señor, ni habrá cansancio, sino que seremos transformados a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Iguales a ti, Señor, como tuvo que ser en el principio de los tiempos, cuando tú creaste a Adán y Eva a imagen y semejanza tuya, Señor. Volveremos a ser como tú, Señor. Y estos cuerpos que aún desean y persiguen el pecado serán transformados, Señor. Y seremos glorificados en ti, oh Cristo. Prepara a tu iglesia en este tiempo, Señor. Prepara, Señor, a tu iglesia en este tiempo, Padre. Porque tú vienes pronto, Señor. Porque tú vienes pronto, Señor. Hay poco ya que cumplir de tu palabra, Señor. Está todo tan preparado, tan hecho, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Aquellos que estén dudando, Señor, muéstrales tu cruz, muéstrales tu sangre, muéstrales a Cristo Jesús, que murió por sus pecados
Aquellos que se hayan dejado llevar, oh Dios, y hayan aflojado, Señor, en sus vidas, vuélvenos otra vez a mostrar, Señor, la necesidad, oh Dios, de fortalecernos en ti, oh Cristo. Y aquellos que estamos firmes, estemos alertas para no caer, Señor. Todos preparados, Señor, para cuando tú nos llames, irnos contigo, Jesús. Gracias por esta promesa. Gracias por esta esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana lunes a las 10. Todos los que quieran tener un tiempo de oración.